Hola, ¿cómo están mis queridos alumnos? Bueno, tema de hoy, lo que dice la pizarra, aparato genital femenino. A los fines de, digamos, facilitar el estudio del aparato genital femenino, podemos decir que el aparato genital femenino está formado por dos tipos de órganos. Como les puse acá, órganos genitales internos y allá órganos genitales externos. Entre los órganos genitales internos tenemos útero, trompa uterina, ovarios y vagina. Y en los órganos genitales externos tenemos la vulva y los anexos, que son las glándulas. Lo que vamos a tratar nosotros en este capítulo de aparato genital femenino va a ser básicamente los tres primeros órganos genitales internos, ¿está? Que son útero, trompas uterinas y ovario. Acá yo les hice el gráfico completo, ¿está? Este gráfico está vacío, está mudo, porque la idea es ir completándolo de a poco para que ustedes no se embarullen con tantos nombres y lo hagamos de una forma ordenada. Vamos a empezar con el primero de la lista, con el útero, que lo vamos a pasar a definir de la siguiente manera. El útero es un órgano hueco, ¿está? Es un órgano hueco y muscular que tiene la característica de tener una cavidad interna que está tapizada por mucosa y que tiene la función de alojar el feto durante la gestación. ¿Estamos? Como siempre, hablamos de la conformación externa. Yo voy a borrar acá esta listita. Va a quedar ahí el título de útero para que se entienda que vamos a hablar de la conformación externa del útero. El útero tiene, en primer lugar, un fondo, un cuerpo, un segmento intermedio que se llama istmo y por último el cuello. Estos son las partes o las regiones del útero con respecto a su conformación externa. Antes que nada, les quiero aclarar que el útero tiene una forma de cono aplanado, de base superior y de vértice inferior. ¿Estamos? Y que, por supuesto, en esta conformación de cono aplanado, ustedes van a ver que se distribuye el fondo, el cuerpo, el istmo y el cuello. ¿Estamos? El fondo, en este caso, es el extremo superior del útero. Este es el fondo y tiene la característica de ser redondeado y se encuentra por encima de las trompas, que son estas estructuras que están a los costados, que tienen una íntima relación con el útero. Ya lo vamos a ir viendo. Aunque nosotros cuando describimos los órganos sexuales internos, hablamos por separado, por supuesto, de útero, de trompas uterinas y de ovario, pero están íntimamente, por supuesto, conectados porque cada uno tiene una función que está muy relacionado con su disposición anatómica. Entonces, el fondo es superior, es grueso, es redondeado y se encuentra por encima de las trompas uterinas. A continuación, se encuentra este sector que está en el medio, que es el cuerpo uterino. El cuerpo uterino continúa, por supuesto, el fondo. Se encuentran conectados en el cuerpo las trompas uterinas, conectadas por lo que se denominan orificios tubarios. Acá están. Orificio tubario viene de trompa, que se encuentran en la parte superior de este cuerpo. Esos son los, digamos que,
están situados esos orificios uterinos en una especie de saliencias que tiene el útero de este lado, que ustedes ven que le da esta forma bombada, que son los cuernos uterinos. Está esta parte, digamos, del cuerpo, que son como dos prominencias, se llaman cuernos uterinos, tenemos el derecho y el izquierdo, y en el interior de estos cuernos uterinos se encuentran ambos detrás de las trompas que se llaman orificios tubarios. ¿Sí? Muy bien. A continuación, el cuerpo, ¿qué característica importante tiene? Tiene la característica importante de que tiene, por supuesto, en su interior, ¿qué tiene? La cavidad uterina. Esto, hueco, es lo que se denomina cavidad uterina, que por supuesto acá se ve fina, se ve angosta, porque obviamente no tiene nada alojado, pero esta cavidad tiene absolutamente toda la capacidad y toda la elasticidad como para alojar el embrión o el feto en su, digamos, en su gestación, y paulatinamente se va a ir estirando esta cavidad a medida que este feto, que este embrión, aumenta de volumen. Bien, muy bien. ¿Qué otra cosa tiene el cuerpo uterino? El cuerpo tiene bordes. Este cuerpo tiene dos bordes. Yo les dije que el útero es un cono aplanado, o sea que tiene bordes, el borde derecho y el borde izquierdo. Este, por supuesto, es el borde izquierdo, acuérdense de la posición anatómica, que está íntimamente relacionado con estas alas, que se denominan ligamentos anchos. Le vamos a poner el nombre. Ya vamos a ver que el ligamento ancho, junto con otros ligamentos, forman parte de los sistemas de sostén o los medios de fijación del útero. Muy bien. ¿Y qué otra cosa tiene este cuerpo? Tiene dos caras. Una cara anterior y una cara posterior. La cara anterior, ustedes se acuerdan cuando nosotros vimos vejiga, que por detrás, o sea, en el fondo o en la cara posterior de la vejiga, viene inmediatamente el útero. ¿Está? Y cuando vimos recto, vimos que delante del recto está el útero en las mujeres. Entonces, acuérdense de este gráfico, que yo siempre se los hago para que no se olviden, a donde este sería el recto, este sería el útero y esta sería la vejiga. Entonces, cuando yo les digo que el útero tiene una cara anterior o vesical, también tiene una cara posterior o intestinal o rectal también. Por esta, digamos, sucesiones, que obviamente es un esquema sagital, vejiga, uretra, acá estaría el útero con su cavidad uterina y por detrás del útero se encuentra el recto. Entonces, por eso digo que el cuerpo tiene una cara anterior o vesical y una cara posterior o intestinal o rectal también, ustedes le pueden llamar. ¿Bien? Muy bien. Eso es en cuanto a la cavidad uterina, entonces, que tiene los bordes, que tiene la cavidad en su interior, que tiene los cuernos, ambos cuernos, que son estas prominencias, donde se encuentra el orificio tubario, que va a ser el orificio que lo va a comunicar el útero con la trompa. Esto es lo que se denomina trompa uterina, que ya los vamos a describir a todos, ustedes no se preocupen por eso. Esta sería la trompa uterina, ¿sí? Muy bien. ¿Qué otro, ya hablamos del fondo, hablamos del cuerpo? El otro componente o el otro sector es el istmo. El istmo del útero es un segmento que no es muy prolongado. El istmo del útero está más o menos a este nivel. Esto es lo que sería istmo. El istmo tiene, en situaciones, digamos, normales, 1 centímetro de
ancho, digamos. Esto mide 1 centímetro. ¿Qué es esto del istmo? El istmo es la zona de mayor afinamiento del útero en el periodo avanzado de la gestación. El útero mide 1 centímetro de longitud, ven que no es muy ancho, comunica el cuerpo con el cuello, que es esta zona final y terminal del útero, que todavía no le hemos puesto nombre. Durante este istmo, le vamos a poner acá el nombre, es la zona de mayor estiramiento del útero durante el periodo o el trimestre más avanzado de la gestación. Es donde más se afina este cuerpo, este órgano tan muscular, es donde sufre el mayor estiramiento el útero a nivel de este istmo. De hecho, o segmento también, istmo o segmento uterino. Ustedes a lo mejor han escuchado nombrar que cuando se practica una cesárea, lo que realmente donde se incide, donde se hace la incisión en el útero para extraer el bebé, es en la zona del segmento uterino, es en la zona de mayor estiramiento y donde obviamente esa capa muscular, esas paredes musculares tan fuertes que tiene el útero, es donde más se afinan para mejorar la posibilidad o para facilitar la extracción, en este caso, del niño por nacer. ¿Estamos? Este istmo tiene lo que se llama un orificio anatómico que se encuentra acá. Es un orificio anatómico donde acá la luz o el calibre, digamos, de esta zona de la cavidad pasa de ser plana a ser circular. ¿Por qué? Y porque hasta el momento, hasta este nivel, la cavidad uterina es plana. Pero al final del istmo, cuando empieza a ser el cuello, este orificio ya no es plano, sino que se torna circular. Eso se denomina orificio anatómico. ¿Estamos? Y bueno, y después, finalmente, está la zona del cuello. Es todo esto. De acá, desde el orificio anatómico del istmo, hacia abajo, es la zona del cuello uterino. Este cuello uterino es la parte, por supuesto, más distal de este órgano y tiene la característica de que corresponde más o menos al tercio inferior del útero en cuanto a sus medidas y mide aproximadamente 1 centímetro de largo por 2 de ancho. 1 centímetro de largo, lo vamos a poner acá, por 2 centímetros de ancho, ¿sí? Más o menos. Y este cuello tiene 2 segmentos. El cuello tiene 2 segmentos. Uno de los segmentos es supravaginal y otro de los segmentos es intravaginal. ¿Por qué es esto? Porque esta parte, si el cuello viene desde acá y abarca hasta acá, todo esto sería cuello uterino, ¿verdad? Pero la parte distal o terminal de este cuello ingresa a esta cúpula que es la vagina. De hecho, cuando se hacen estudios de células, como el famoso estudio de Papa Nicolau, donde nos toman a las mujeres una muestra de la entrada del cuello, obviamente la entrada se produce por la vagina, porque esta parte distal, que se llama hocico de Tenca, que forma parte del, digamos, de la parte cervical o el cuello, que se hace intravaginal. Entonces, desde la visión de la vagina se puede ver el cuello, esta prolongación que entra a la vagina. Obviamente, la parte que va a estar por encima de esta zona vaginal
se va a llamar región supravaginal del cuello. Y esta otra, que está ya ingresando a la cúpula de la vagina, se va a llamar intravaginal. ¿Se entiende eso? Región intravaginal. ¿Estamos? Está claro que es la parte que se proyecta de este cuello, a partir de acá para adentro. Esta parte sí se proyecta y entra a esta parte profunda, digamos, de la vagina, ¿sí? En este extremo, obviamente va a haber un orificio, que es el orificio externo del cuello. Ese es el orificio interno del cuello, externo del cuello, que es lo que prácticamente tiene comunicación con estos, digamos, con esta parte interna. Este cuello está, digamos, rodeado, esta región intravaginal, está rodeado por estos fondos de saco, de un lado y del otro, porque son fondos de saco, una parte profunda de la vagina, que se denomina fondos de saco vaginales. Sería todo esto y todo esto. Entonces le vamos a poner fondo de saco vaginal. Por supuesto existe tanto derecho como izquierdo. ¿Estamos? Ahí va. Entonces todos estos nombres y todas estas regiones pertenecen a la conformación externa del útero. Creo que se ve bien. Ya vamos a borrar un poco la pizarra para poder hablar de la conformación interna del útero. Todo esto, lo que vimos, es conformación externa. Vamos a poner ahora conformación interna, es decir, de qué está hecho o de qué está formado el útero. Vamos a ir de afuera para adentro. La capa más externa, por supuesto, es la serosa. Después, que tiene una subserosa, una capa muscular muy poderosa. Ustedes ven que todas estas paredes que yo les he puesto con rayado no es nada más ni nada menos que las paredes musculares del útero. Y por último, tiene la mucosa, que es la más interna de todas, que se denomina endometrio. La capa más interna de el útero se denomina endometrio. Bueno, para ir de afuera para adentro, la serosa, o sea, la capa más externa del útero, obviamente lo vamos a volver a recordar porque ya lo hemos visto. Cuando hemos visto vejiga y cuando hemos visto recto, hemos visto el comportamiento de la serosa a nivel de este órgano también, pero lo vamos a volver a hacer. Yo recién les hice este gráfico donde esto es vejiga, donde posteriormente se encuentra el útero,
Le hago así para que se den cuenta que este es el cuello. Este es el útero con su cavidad uterina. Y que acá, en la parte posterior, ¿quién viene? El recto. ¿Sí? Con su salida al exterior, con sus pliegues y demás. Muy bien. ¿Qué es lo que hace la serosa a este nivel? La serosa obviamente no cubre totalmente el cuerpo del útero. La serosa lo cubre parcialmente. ¿Por qué? Porque acá viene el peritoneo. El peritoneo, cuando llega al contacto del útero con el recto, pega la vuelta y hace esto y no puede pasar más allá entre el útero y la vejiga. Entonces acá de nuevo choca y vuelve por encima de esta manera. Yo les decía que en base a esto, la cúpula vesical o la vejiga está cubierta parcialmente por este peritoneo, por esta serosa. Nada más que parte de la cara anterior, la cúpula, el fondo, y lo mismo ocurre con el útero. El útero va a cubrir parte del fondo, o sea, el fondo completo, y parte de la cara posterior del cuerpo. Y va a chocar ahí para ir a la cara anterior del recto. Esto es lo que hace la serosa. Entonces, la serosa cubre, por esta disposición anatómica, parcialmente a este órgano, al útero. ¿Estamos? De hecho, recuerden que este es el fondo de saco, recto uterino, la parte más declive de la pelvis. Esto era el fondo de saco de Douglas, donde es la zona de mayor declive, o la parte más inferior que tiene la cavidad abdominopelviana. ¿Estamos? Entonces, esto es lo que hace la serosa a nivel de este órgano. Lo vamos a borrar. Después viene a continuación de la serosa, la subserosa, que es un tejido conectivo laxo, nada más que de sostén de la serosa y de la capa muscular. En cuanto a la capa muscular, como yo les decía, la capa muscular tiene un grosor importante y una elasticidad también importante. ¿Está? La capa muscular se llama también miometrio. Está dispuesto en 3 capas. La capa muscular está dispuesto en 3 capas. Es músculo liso. Está dispuesto en 3 capas porque tiene que tener resistencia. ¿Está? Entonces, estas capas de músculo liso superpuestas entre sí tienen que tener mucha resistencia, porque no nos olvidemos que este útero, que habitualmente mide entre 10 a 12 centímetros de largo y de 8 a 10 centímetros de ancho, o sea, no tiene más que el tamaño del puño, se tiene que agrandar, tiene que aumentar su volumen para alojar el feto en crecimiento, en donde esto implica que este tamaño va a aumentar alrededor de 8 a 10 veces de lo que normalmente es. Entonces, para eso, esta capa muscular tiene que ser fuerte y tiene que ser poderosa para soportar ese aumento de volumen. ¿Estamos? Muy bien. Y después viene la capa más interna, que es la mucosa o endometrio. Esta capa mucosa o endometrio tiene una característica porque digamos que tapiza la cavidad uterina y tiene 2 capas. Esta mucosa tiene 2 capas. Una capa que es funcional, ya les voy a explicar por qué, y otra capa que es como si fuera permanente, o sea, es
una capa que no cambia y es una capa que se llama basal. ¿Por qué el endometrio tiene una capa funcional? Porque esa capa funcional es la que se descama con la menstruación. ¿Está? Entonces, hagan de cuenta que esta es la cavidad. Yo acá tengo, esto es el endometrio, ¿no es cierto? Todo esto es el endometrio, que es la parte interna. Yo voy a tener una capa funcional y una capa que es basal. Con la acción de las hormonas, esta capa funcional va a sufrir cambios. ¿Está? Por un mecanismo, digamos, hormonal que hace que en un momento del ciclo, digamos, de la mujer, esta capa aumenta de grosor. ¿Está? ¿Por qué? Porque el útero todos los meses espera ser fecundado. Entonces, esta capa del endometrio funcional que se engrosa, que está llena de vasos sanguíneos, que es una capa muy nutritiva, se engrosa. ¿Por qué? Y porque a medida que llegamos a la mitad del ciclo, en la época que las mujeres ovulamos, el endometrio se engrosa. Por las dudas, vengo un embrión para cuidar. Estamos, cuando pasa la ovulación y vamos llegando al término del ciclo, los segundos 15 días del mes, este endometrio, como no recibió nada, se tiene que evacuar. Entonces, cerca de fin de mes, cerca del día 28, 29 o 30, depende del ciclo de cada mujer, pero en cuanto a cerca del final del ciclo, digamos, viene la menstruación. ¿Por qué? Porque todo este epitelio, al no haber funcionado, al no haber cumplido la función, obviamente se desprende y sale y cae en forma de menstruación. ¿Eso cuando ocurre? Absolutamente todos los meses. ¿Estamos? Entonces, es como si la cavidad uterina, digamos, se limpia de ese endometrio o de esa capa funcional que creció, y como no hubo embarazo, como no hubo embrión, esta capa tiene que ser renovada. ¿Cuál es la que queda? La membrana basal de este endometrio, que va a ser la que va a dar origen el próximo mes o el próximo ciclo al desarrollo de esta capa funcional nuevamente. ¿Se entiende esto? Entonces, esta mucosa tiene una parte fija, digamos que es la capa basal, y una parte móvil, que es la capa funcional. Esta capa funcional se va a eliminar todos los meses cuando termina el ciclo con el nombre de menstruación. ¿Estamos? Eso es para que ustedes conozcan cómo viene esta cuestión del ciclo y qué es la menstruación. No es otra cosa que la eliminación de la capa funcional del endometrio. ¿Estamos? Muy bien. Este útero tiene para su fijación en la cavidad pelviana o abdominopelviana medios de fijación. Vamos a escribir acá, seguimos con útero. Medios de fijación. Estos medios de fijación, si bien están para darle estabilidad a este órgano, es un medio de fijación no demasiado fuerte, porque el útero en la época de la gestación sufre cambios. Entonces, estos ligamentos, estos medios de fijación, que son 6, lo van a fijar, pero le van a dar cierta posibilidad de
movimiento, porque el útero sufre cambios dentro de la pelvis. Entonces se va a estirar, se va a agrandar, entonces estos medios de fijación tienen que acompañar de alguna manera a estos cambios, básicamente de volumen del útero. Entonces van a sufrir obviamente estiramientos también y un poco cambios de posición funcionales, fisiológicos, en base al agrandamiento de este útero que está grávido, o sea, está embarazado. ¿Estamos? Muy bien. Son 6 ligamentos los que unen los medios de fijación del útero. Uno va a ser el ligamento ancho. Después tenemos el ligamento redondo. El ligamento redondo. El tercero, el ligamento cardinal. Cardinal. Después, otro más. El ligamento útero-sacro. Útero-sacro. ¿Sí? El ligamento pubocervical, cervical y por último el suelo de la pelvis. Que es lo que se denomina períneo. ¿Sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para el suelo de la pelvis. Todos estos son medios de fijación del útero, ¿sí? El primero es el denominado ligamento ancho. Este aspecto de alas que tienen de un lado y del otro, si ustedes quieren, lo que sí podemos hacer es borrar un poco de nombres, pero bueno, a lo mejor lo podemos hacer igual. Bueno, el ligamento ancho no es otra cosa que un repliegue del peritoneo. Ese peritoneo que cubre parcialmente la cúpula y un poco las caras laterales o los bordes laterales del útero, son como alas, de la parte anterior y de la parte posterior. Tienen esa forma, así medio triangular, y se encuentran en ambos bordes del cuerpo, sobre el borde izquierdo y sobre el borde derecho, ¿sí? Tienen ese aspecto de alas. Bueno, este ligamento ancho está formado obviamente por 2 hojas, una hoja anterior y una hoja posterior, que al ser tapizados van aproximadamente desde la base, un poco más abajo del istmo, hasta lo que es la zona ovárica. Pero este ligamento ancho también va a envolver el ovario, que es este es el ovario, va a envolver el ovario, pero solamente en la parte posterior, y después va a seguir hasta la trompa, envolviéndola también del lado anterior y posterior. Entonces, como que va desde el borde, agarra parte del ovario, pero básicamente lo deja un poco libre al ovario, pero sigue y agarra la trompa uterina y la va a envolver también en la parte superior y en la parte posterior. No solamente va a ser un medio de fijación que envuelve parte del útero, sino que va a fijar un poco de ovario y toda absolutamente la trompa.
de una parte superior y de una parte inferior. Eso en cuanto a esta estructura que está acá, esto que se llama ligamento ancho. Ustedes ven que acá va a seguir, pero va a dejar un poco libre el ovario, pero después va a subir para arriba y acá también se continúa con otro nombre que ya vamos a ver. Pero estructuralmente es parte del mismo ligamento, del ligamento ancho. Muy bien. Después, en la parte superior, tenemos allá arriba como esos cuernos que yo les hice. Estos es el ligamento redondo que se encuentra a nivel del fondo del útero y va a fijar, digamos, esta región a la pared anterior del abdomen. ¿Estamos? El ligamento redondo entonces va a unir esta parte del fondo a la pared anterior del abdomen. Eso en cuanto al ligamento redondo. Después, el ligamento pubocervical, que yo se los puse acá, pero ya vamos a hablar del útero sacro. Después está el ligamento pubocervical. Acá hay que, digamos, guiarse mucho por el tema del nombre. Pubocervical, ¿qué significa? Pubo de pubis y cervical de cuello. Entonces, ¿qué va a unir el ligamento pubocervical para su sostén? Va a unir la zona del cuello uterino a la sínfisis del pubis. ¿Estamos? Por eso se llama pubocervical. Posteriormente está el ligamento cardinal, que el ligamento, así como el anterior, une el cuello al pubis. El ligamento cardinal se va a ubicar en la zona del istmo, un poco más arriba. El ligamento cardinal está uniendo o va a fijar la zona del istmo a las paredes laterales de la pelvis. Estamos acá a nivel de este istmo, que es este segmento de 1 centímetro que les puse acá, va a estar el ligamento cardinal que va a unir este istmo a las paredes laterales de la pelvis. Les voy a borrar un poco de nombres porque si no acá se hace difícil. Entonces este sería el ligamento cardinal. Va desde el istmo a las paredes laterales de la pelvis. Después está el ligamento uterosacro. El ligamento uterosacro, que está acá en cuarto lugar. Y el ligamento uterosacro se encuentra al mismo nivel que el ligamento cardinal, pero es posterior. ¿Estamos? Entonces, el ligamento uterosacro va a unir el istmo, pero al sacro, a la cara anterior del sacro. Estamos rodea el recto, porque ustedes me van a decir, bueno, pero atrás del útero está el recto. Sí, está bien, pero el ligamento uterosacro son 2 cintas de tejido conectivo que van a ir de la zona de este istmo, pero a la parte posterior. Entonces salen del istmo y se van para atrás rodeando el recto para poder llegar a la cara anterior del sacro, que es el hueso que está por detrás del recto. Obviamente va a tener que sortear o desviarse o rodear el recto para insertarse ahí en la cara anterior del sacro. Por eso se llama ligamento útero-sacro. Va del istmo al sacro. El cardinal va del istmo a las paredes laterales de la pelvis. Están en la misma zona los dos. ¿Bien? Muy bien. Y por último, como medio de fijación importante, está el ligamento, digamos que no es un ligamento, sino que es el suelo de la pelvis. El suelo de la pelvis es todo lo que estaría a este nivel, ¿sí? Es lo que estaría en el nivel más inferior de todos, donde es un espacio que, digamos, tiene reparos anatómicos óseos para que ustedes se den cuenta.
Es una zona romboidal, el periné, que está ubicado en el fondo de la pelvis, ¿está? Donde se encuentran los orificios urinarios, el ano en el hombre y en la mujer la uretra, o sea, el orificio de salida o el orificio externo o el meato de la uretra, la vagina, la entrada a la vagina y el ano. Entonces, es una zona que está formando el piso de esa pelvis, que está constituido por una serie de planos musculares donde ahí están los esfínteres. Los esfínteres eran esos anillos de músculo que hacen que al contraerse nosotros seamos continentes y nos hagamos pin y caca encima. Estamos entonces en ese piso de planchas musculares, es donde también está sujeto y apoyado este órgano, el útero. ¿Estamos? Entonces, por eso les puse acá, en sexto lugar, el suelo de la pelvis, que es denominado periné. ¿Estamos? Eso es el periné. Es una zona que está limitado, es una zona romboidal, que está limitado hacia adentro por el hacia adelante por el pubis. Los costados, ambas tuberosidades isquiáticas, acuérdense que el isquio forma parte del hueso coxal o el hueso de la cadera, y el punto posterior es el sacro. Entonces, ese rombo delimitado por el pubis, las tuberosidades isquiáticas y el sacro es lo que se llama periné y está cubierto y tapizado por capas musculares a donde ahí se encuentran los esfínteres que controlan la orina y la materia fecal. Y en el medio de esos dos se encuentra, en el caso de las mujeres, el orificio externo o el introito de la vagina. ¿Ok? Muy bien. Eso en cuanto a los medios de fijación del útero. Bueno, y como todo, ¿qué viene ahora? La vascularización. La vascularización del útero se lleva a cabo por 3 troncos o 3 arterias que van a llegar a este lugar. ¿Está? Estoy buscando algo que les quiero decir, porque de todos estos ligamentos quería decirles algo, pero bueno, no lo encuentro. Después lo vemos. Bueno, entonces, en cuanto a la vascularización del útero está a cargo de la arteria uterina, por un lado, la arteria ovárica. ¿Ven? Acá está todo relacionado, ¿no? Y la arteria del ligamento redondo. ¿Sí? Estos son los, me pongo así para que lo puedan ver bien, para que anoten este listado.
Entonces, les voy a pasar a contar y les voy a pasar a dibujar la vascularización, de dónde viene cada uno. Bien, bueno, para esto me parece que sí o sí yo voy a tener que borrar un poco, porque si no, ustedes se van a confundir. No quiero tampoco un gráfico con tantos nombres. El de allá lo vamos a dejar, los nombres de allá lo vamos a dejar porque la verdad no nos molestan. Voy a borrar este acá, así como para que nos quede un poco más limpio. ¿Bien? Bueno, muy bien. Entonces, la vascularización del útero está a cargo de 3 arterias importantes. La arteria uterina, la arteria ovárica y la arteria ligamento redondo, ¿sí? La arteria uterina es rama de la ilíaca interna, y asciende por el útero a nivel aproximadamente del cuello del útero. Acá está la ilíaca interna, entonces la arteria uterina va a entrar en forma serpenteante por la zona del borde, tanto derecho como izquierdo, de este órgano. Obviamente que a partir de ella va a haber ramas que se introducen o se adentran en estas capas musculares tan vascularizadas, porque necesitan obviamente mucho oxígeno para su función. Entonces esta es la arteria uterina que va a ingresar a partir de la arteria ilíaca interna por los bordes, por la zona inferior del útero. Esta es la arteria uterina. Por ambos bordes va a entrar y va a tener este aspecto así serpenteante, donde va a emitir, obviamente, se lo voy a hacer con negro, arteria uterina. Va a entrar por la base en forma serpenteante por el borde y va a emitir numerosas ramas arteriales al interior de las paredes del útero. ¿Estamos? Esa es una de las ramas. La otra rama que va a alimentar este órgano va a ser la arteria ovárica. La arteria ovárica entra por el polo libre o por el polo tubario, que se llama, del ovario, proveniente de la aorta. Esta es este es el ovario, le vamos a volver a poner el nombre. Esta es la arteria ovárica, proveniente ¿de quién? ¿De quién viene? De la aorta. La aorta da, así como da la espermática o testicular, da la ovárica directamente. Entonces, la arteria ovárica va a entrar directamente por el polo libre o por el sector libre del ovario y va a ingresar por esta membrana que va a unir la trompa con el ovario, que viene el ligamento ancho, y también va a contribuir, aparte de la irrigación a nivel más o menos de los cuernos uterinos, esta arteria ovárica. ¿Estamos? Obviamente que va a emitir ramas por todos lados.
Entonces, esa es la otra arteria responsable de la irrigación de este órgano. Y la última es la arteria del ligamento redondo. Acá hay un ligamento redondo y acá hay otro, en donde, viniendo de la arteria epigástrica, la arteria epigástrica va a soltar esta rama que va a entrar por el ligamento redondo y se va a ir a toda la zona del fondo uterino. Esta entonces es la arteria del ligamento redondo. Y ahí están las tres. ¿Sí? Arteria del ligamento redondo. ¿Estamos? Arteria del ligamento redondo, rama de la epigástrica que entra por el fondo, la arteria ovárica, rama de la aorta que entra por el ovario y contribuye a la irrigación de la zona de más o menos de los cuernos uterinos, que son estos, y por último la arteria rama de la aorta directa, si bien digo, y por último la arteria uterina, rama de la ilíaca interna, que va a entrar por la parte inferior a nivel del cuello y por los bordes va a serpentear y va a hacer ese camino así medio tortuoso, está emitiendo ramas arteriales colaterales hacia el espesor de este músculo de la pared uterina que necesita tanta irrigación. ¿Estamos? Entonces, bueno, eso es en cuanto a todo lo que yo tengo para contarles con respecto al útero. Y en realidad, al principio de la clase, cuando yo les hablo de la conexión que tiene el útero a través de los orificios tubarios con la trompa uterina, es lo que nosotros vamos a ver a continuación. ¿Estamos? Muy bien. Las venas, por supuesto, son satélites de las arterias. Arteria uterina, vena uterina, arteria del ligamento redondo, vena del ligamento redondo, arteria ovárica, vena ovárica. ¿Sí? Muy bien. Bueno, las trompas uterinas no son otra cosa que se llaman también oviductos. Son conductos, son una especie de conductos. ¿Está? Vamos a borrar un poco esto. A la vascularización la vamos a dejar porque sirve. Pero en cuanto se nos empieza a complicar el gráfico con la vascularización, lo vamos a borrar. Seguimos con genitales internos. Ahora vamos a ver esta, la trompa uterina. La trompa uterina son estas especies de conductos huecos que están conectados con el útero a nivel de ambos cuernos a través de lo que se denomina orificio tubario. ¿Cuál es la función de la trompa? La trompa tiene la función, como es un conducto, tiene la función de tomar el óvulo que va a soltar el ovario, lo va a tomar, va a ir por su interior porque es hueca y va a favorecer a nivel de su tercio interno al proceso de la fecundación. ¿Estamos? El lugar donde se produce la fecundación es a nivel del tercio interno de la trompa, es toda esta zona, acá, donde está esperando ansiosamente el espermatozoide que ingresó de la vagina por el cuello y entró al útero, a la cavidad uterina, y está ansiosamente esperando el óvulo
que viene del ovario acá, en el tercio interno de la trompa donde se produce la fecundación. Acá se va a formar el embrión y que va a bajar, ya hecho todo un embrión, adentro de la cavidad uterina donde se va a implantar. Estamos en el día, digamos, 14 del ciclo de la mujer. Si hay realmente posibilidad de que esto ocurra, se va a producir la liberación de este óvulo el día 14 más o menos del ciclo. Es cuando las mujeres ovulamos, cuando soltamos un óvulo del ovario. El ovario viene por acá y el espermatozoide espera ansiosamente en el tercio interno de la trompa para realizarse la fecundación. Este embrión va a caer en esta cavidad uterina, acolchado por ese endometrio que se engrosó, esa capa funcional que se engrosó para hacerle un colchón adecuado a ese embrión. Se va a implantar el día 21. Está la ovulación. El día 14 es el día de la ovulación o ovulación. El día 14 está, ahí si hay ovulación, está el óvulo nuestro con el espermatozoide. ¿Sí? Se van a juntar el día 14 y de acá van a hacer el embrión que se va a implantar el día 21. Acá, en la cavidad uterina. Por eso ese mes no va a haber menstruación. Ni ese mes, ni los otros 8 meses subsiguientes. ¿Está? Porque este endometrio está ocupado en alimentar ese embrión porque para eso está. Entonces, el endometrio va a estar ocupado durante 9 meses para albergar ese embrión y nutrirlo. Por eso no va a haber menstruación ni ese mes, ni los otros días, ni los otros meses subsiguientes. ¿Se entiende? Muy bien. Bueno, entonces, así es con la trompa. Esto es la función de la trompa. Entonces, vehiculizar el óvulo que suelte el ovario para ser fecundado en su tercio interno. Por supuesto, las trompas son bilaterales, nacen del cuerpo del útero y tienen esta función, la conducción del óvulo desde los ovarios para la fecundación. Obviamente tienen una conformación externa. ¿Cuáles son los elementos que tiene esta trompa? La trompa tiene un infundíbulo, miren, antes que nada les voy a dar otras generalidades. ¿Cuánto mide la trompa? 10 centímetros. La trompa mide, ¿cuánto? 10 centímetros aproximadamente de largo. Tiene una abertura hacia la cavidad peritoneal, ¿Qué quiere decir eso? Que está abierta acá. Esta trompa es hueca, pero está abierta acá. Tiene una abertura hacia la cavidad peritoneal que se llama orificio abdominal de la trompa. Y tiene
otro orificio, por supuesto, tiene otro orificio interno, digamos, que es el orificio tubario, que lo conecta con el útero. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Tiene una abertura a la cavidad peritoneal, orificio abdominal de la trompa, y tiene otra abertura, orificio interno, que es el orificio tubario, uno externo, que, digamos, esto está abierto a la cavidad, porque por ahí ingresa el óvulo, y tiene un orificio interno, que es el orificio tubario, que lo conecta con el útero. Y a su vez tiene 3 segmentos que son el infundíbulo, otro que es la ampolla y otro que es el istmo. Estos son los 3 segmentos que posee la trompa. ¿Está? Siendo esta la trompa uterina, tiene, entonces ya hablamos de la medida, de 10 centímetros, tiene una abertura externa que es la abertura abdominal, un orificio interno que lo conecta con la parte interna de la cavidad uterina, y tiene 3 segmentos. ¿Cuáles son estos segmentos? El infundíbulo, que es esta parte, el más distal, no sé si quieren que les haga por ahí este gráfico acá, así lo hacemos más limpio. Bueno, miren, esto de lo que les estoy hablando. Ahí está la trompa, acá viene el útero, ¿sí? Bueno, todo esto es trompa. ¿Qué son estos 3 segmentos? El más distal, es el infundíbulo, que tiene en su extremo más distal como estos deditos, como estos flequitos, que se llaman fimbrias. Acuérdense que esta es la zona por donde va a entrar el óvulo. Acuérdense que acá está el orificio abdominal. Después va a tener una parte dilatada que se va a llamar ampolla y una parte más estrecha, que es toda esta, que se va a llamar, ese es el istmo. ¿Estamos? El istmo es una parte que, bueno, el infundíbulo tiene estas fimbrias, que son estas especies de deditos que tiene el extremo distal de la trompa, tiene forma de embudo y tiene estas especies de prolongaciones como deditos que son las fimbrias. Después está la ampolla, que es lo que sigue, que es toda esta parte grande dilatada, que es lo que sigue, y después va a tener a continuación de la ampolla este estrechamiento que va a ser el que contiene el orificio tubario y que va a penetrar y va a atravesar las paredes uterinas para conectarse con la cavidad uterina. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende esto? Muy bien. La conformación interna de la trompa, en realidad, es sencilla. Tiene una mucosa, una muscular y una serosa. Conformación interna. Ahí está. Vamos a hacerlo de afuera para adentro. Va a tener como siempre una serosa, que es la capa que siempre es más externa.
y que está formado por peritoneo que recubre la trompa. Este peritoneo, yo les conté que formaba estos ligamentos anchos y que después avanzaba, que cubría parcialmente el ovario y volvía a tapizar la trompa del lado anterior y del lado posterior. Este peritoneo que va a formar el ligamento ancho del útero, por supuesto, de eso estamos hablando. Después va a venir la subserosa, que es el mismo tejido conectivo laxo, que está por debajo. Siempre la subserosa está formada por tejido conectivo laxo. Después tenemos la capa muscular. ¿Cómo molesta este cartel del ovario? Para que uno tenga una tinta que no se borra muy bien, no sé por qué. Después va a venir una capa muscular de músculo liso, ¿sí? Y después va a venir la más interna de todas, que va a ser la mucosa, que va a estar formada por múltiples pliegues. Múltiples pliegues, que estos pliegues son los que van a, digamos, a favorecer la vehiculización del óvulo, juntamente con glándulas de mucus, para que haya dentro de la trompa cierta humedad, para que este traslado de este óvulo sea como más fácil, más vehiculizable. Está muy bien. Serosa, peritoneo dependiente de los ligamentos anchos, que después pasa por el ovario pero vuelve a cubrir de nuevo la trompa de la parte anterior y la parte posterior. La subserosa, que es tejido conectivo laxo. La capa muscular, que son capas finas de músculo liso, pero es un órgano que tiene que tener capa muscular porque la trompa tiene un movimiento de propulsión para ayudar a vehiculizar al óvulo. Y después tiene, por último, la mucosa, que es la capa más interna, que tiene múltiples pliegues con glándulas de moco, también para cumplir la misma función. ¿Bien? También, al igual que el útero, la trompa tiene medios de fijación. Bueno, uno ya lo vimos, ahora les voy a decir es este. La trompa uterina tiene obviamente medios de fijación. Voy a volver a poner el nombre a este porque queda como sin nombre. Queda como el sin nombre, ovario. Ahí está. Medios de fijación, obviamente de lo que estamos hablando, de la trompa, ¿sí? Digamos, este ligamento ancho que sale de los costados del útero y que toca o rodea parcialmente el ovario, pero engloba totalmente la trompa, es esta membrana que se ve acá, que es la continuación de este ligamento ancho. Esto es lo que se denomina mesosalpinx. Mesosalpinx. Así. Mesosalpinx. Este mesosalpinx cubre la trompa en dos hojas. En una hoja anterior y una hoja posterior.
y proviene obviamente del ligamento ancho. Acá les pongo el nombre. Mesosalpinx. Así. Ahí está puesto el nombre del mesosalpinx para que no se olvide. Y después hay otro ligamento que se llama ligamento infundíbulo ovárico. Acá de nuevo vamos a unir los nombres. ¿A qué infundíbulo se refiere? Al infundíbulo de la trompa. Acuérdense que esto lleno de deditos es el infundíbulo. Está entonces, este ligamento va a unir el infundíbulo al ovario. ¿Estamos? Entonces que yo les estoy pintando acá, une el infundíbulo al ovario. ¿Estamos? Esto es un medio de fijación bastante laxo, porque obviamente, así como el útero, el ovario también sufre modificaciones y la trompa también durante el embarazo. Se acomodan donde pueden. ¿Estamos? Entonces, este ligamento infundíbulo ovárico es un medio de fijación bastante laxo, pero existe entre esta estructura de la trompa y el ovario. Es un medio más de, digamos, de sostén. ¿Estamos? Es muy móvil porque se adapta a la forma, sobre todo el espacio que le queda en la pelvis a la trompa y al ovario durante la gestación. ¿Estamos? Bueno. ¿Cuáles son la vascularización de las trompas? Es muy fácil. Son ramas tubarias, provenientes de dos arterias, que ahí las dejé a propósito. La vascularización, entonces, de las trompas son ramas tubarias. Ramas tubarias. ¿Provenientes de dónde? De la arteria uterina, y provenientes de la arteria ovárica. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo sería esto? Bueno, muy simple. Mire. La arteria uterina, esta que entra así, que es tan tortuosa, sigue y se va a la trompa, rama tubaria de la uterina. Y las otras ramas tubarias son provenientes de la arteria ovárica, que era esta que venía de la aorta, que entraba al ovario, ahí, y que da ramas, por supuesto, a la trompa, a través del mesosalpinx, de esta membrana, que es un meso. ¿Estamos? Ahí está. Estas son las ramas tubarias que van, por supuesto, a la trompa, provenientes de la arteria ovárica. Aorta, arteria ovárica, entra al ovario y va al útero también, pero suelta ramas tubarias camino a la trompa, y ahí va. Y la otra manera que se nutre la trompa
es a través de la arteria uterina, que tira ramas para la trompa. Entonces, la vascularización es a cargo de ramas tubarias provenientes de otras dos arterias. Una es la arteria uterina y la otra es la arteria ovárica. Así es como se vasculariza este órgano. Ahí está. Les acabo de explicar. Esta es la arteria ovárica proveniente de la aorta, que entra al ovario para ir al útero, pero tira una rama que va a la trompa. Y después la arteria uterina, que por el costado o el borde izquierdo o derecho sube hasta los cuernos y ahí tira una rama tubaria también destinada a la trompa. Entonces así ven cómo está todo el territorio vascularizado, que proviene más o menos de los mismos troncos arteriales. Muy bien. Las venas son satélite de las arterias, y si son ramas tubarias venosas van a ser venas tubarias, ramos tubarios venosos también. Bien, entonces como próximo tema vemos ovario.